Ironi de G1 dice ya soy mayor de edad. Ya puedo ver cosas de miedo. El disjockey el que mezcla los discos y son los discos los que quieren que sean mezclados los disjockeys. Welcome Ironi de G1.
con esta triste melodía de piano empieza el juego que vamos a iniciar hoy. No sé si llegaremos a acabarlo, no sé si seguiremos vivos para acabarlo. No sabemos nada, no he visto gameplays, no he querido hacerme spoilers. Lo único que sé es que Marta está muerta, pero no sé ni quién es Marta. Buenas noches a todos los que estáis por el chat. Airo, muchas gracias por la sub. 18 meses, mayor de edad. Inauguramos semana especial de Halloween, en la que vamos a jugar a jueguitos de miedo. El primero que vamos a jugar es este, hasta acabárnoslo. Y después de este hay sorpresillas, porque en mi búsqueda por lo raro y diferente me he encontrado cosas muy frikis y hay que jugarlas. Tendremos hasta algún invitado para jugar un tete a tete, como diría no sé quién, algún francés lo diría, porque tete a tete es en francés, o sea. Pero no os voy a desvelar más. Estoy con las persianas bajadas, solo, a oscuras, en mi habitación, con la única compañía de mi cafelillo y de vosotros en el chat. No sé qué esperar de este juego. No sé cuánto de parte de miedo tiene, porque creo, eso sí tengo entendido, que no es simplemente un juego de miedo, sino que tiene algo de historia que contar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a... Bueno, primero de todo, antes de empezar, déjame mirar los controles, porque no tengo ni idea de cómo va esto. Controles. Interactuar, correr con el Shift. O sea, con el de agacharte en Minecraft es correr. Vale, atajos de cámara, la Q. El bolso, la B. Tenemos bolso. Y el mapa, la M. Mapa, la M está claro. El bolso, la B está claro. La cámara no sé por qué está en la Q. Y no en la C. Pero bueno. Adelante, atrás, izquierda y derecha. Inclinación de cámara. Madre mía, aumentar y reducir la altura R y F. A ver para qué sirve todo esto. Y cambiar marioneta izquierda a derecha, la Q y la E. Bueno, no tengo ni idea de qué significa todo esto. Vamos allá. Que Dios nos coja confesados. No se recomienda el juego a jugadores que puedan encontrar perturbadoras las representaciones de escenas adultas que contienen sangre, desmembramientos, desfiguramientos del cuerpo humano y autolesiones. ¿Pero a qué vamos a jugar, por Dios? Si tú o alguien que conoces está sufriendo, hay recursos e información sobre crisis disponible en bla bla bla. Yo estoy sufriendo ya y no hemos empezado. Uy, coño. Que de cerca. La puerta. Ciao, I'm Qué susto. Julia Kay. Justo me ha dado, tío. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. Nos va a contar un cuento ahora. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. La Nanny, leyenda. will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A folk is coming, see?
Yes. Veis bien los I subtítulos, know ¿no? that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady, I've decided, Nanny. Porque muñeca más She fea, must tú. be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Vaya por Dios. Hablar, seguir escuchando. Vamos a hablar. Vaya. No me da el tiempo. In despair, Hay que estar the más man rápido para estas confessed cosas. he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. Historia más They perturbadora. searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth, even just for an instant. The lady feels free from the burden of her pain. La intro un poco larga, del juego. Good night, Nanny. Good night, my love.
I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Verás tú lo que va a aparecer en las fotos. Oh, tenemos una cámara. Cámara. Acá ya no puedo mirar más. Un camino. Ahora, vamos a interactuar. A ver qué pasa aquí. Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Tecnología un poco antigua, ¿eh? Esto lo tenías que haber jugado con los VR, sí, claro. Put the new film in. Cambiarme encima, no te digo. Close the camera. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Un cuerpo, no me lo digas. What? Is that a person? I must help them. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Mira la música de angustia, por Dios. Y se tira. Madre mía, verás tú. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, Marta. dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. Era Marta y estaba muerta. ¿Quién lo iba a decir? I have to stay calm. Martha is not dead. Que sí. It's not possible. Sí. It's not true. Pues sí, que sí. There's no need to worry. Everything is fine.
Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is not dead. It's not No sé. possible. Ah, coño. It's Joder, not macho. true. There's no need to worry. Everything is fine. Ah, espérate, que tengo que hacer algo. Decía yo. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is not dead. Yo diría que sí. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Martha, February 26th, 1923. Niña, no te lo pongas que va a estar Is maldito eso. everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha forever. Pero ¿cómo va a ser Marta si Marta está ahí delante muerta? O Lord, who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Eric, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Otro muerto no, ¿no? A ver. Puntos de interés. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. Monsignor Attilio D. July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss, and we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. ¿El cuadro habla o qué? An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. I can't turn it off. We have Vamos to a listen poner to the radio sintonizar all the Radio time. María. Any news and announcements can be vital. Bueno, esto para un funeral muy adecuado no es.
Esto no es muy adecuado para un funeral, ¿no? Tengo que buscar algo en particular aquí. Esto no es apropiado. Vamos a dejar esto. Es más raro y perturbador. Al muerto. What the hell? For a moment I thought I saw... No, that's not possible. Empezamos. It must be this whole situation making me see things that don't exist. Ah, por allí. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Hay que encender las velas. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. Hay que ir a por las flores. Everything always has to be ¿Y perfect. ahora dónde pongo with yo her. esto? ¿Eh? Empezamos. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo Hago yo con trasmesso esto. alcuni messaggi speciali. No hay un jarrón para ponerlo. Y no, ahí hay manzanas. Y tampoco. Joder, el paisano está cao ahí con el vino, ¿eh? ¿Qué pongo yo esto ahora? ¿Qué hay aquí? Uf. Ah, espérate. Es aquí. What's happening? Who closed the door? Ya empezamos. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places? What? Hmm? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No.
I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. La señora le tenía inquina a la hija. The right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Vale, pues Someone killed Julia her. también está muerta. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? Problemas familiares. They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. Si se mueve un pelo ahora, vamos, me meo encima. I miss you, Julia. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. De momento hemos hecho más bien poco. Mover unas flores y poco más. Y Mother encender didn't 4 seem to velas. suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died, and it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Marta ha perdido. A ver qué es esto. Su alma. Madre mía, madre mía. Dios, qué cosa más fea. Me están erizando los pelos de todo el cuerpo, vamos. Yo, a ver qué elegimos. Yo le robé a ella identidad.
¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Ah, no! ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, tío! ¡Oh, detrás! ¡No quiero mirar! ¡Ah, no! Ahí va. ¡Ah, por favor! ¿En serio? ¡Ah! Me cago en la leche. Uf. Joder. Asqueroso, por Dios. ¿Qué vamos? ¿No vamos? Ahora. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Sí, sí. ¿Ahora qué? El cuadro. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few Son months ago, iguales. and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? A ver, este cuadro habla. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Muy bonito. A ver, espacio. Puerta del armario. A ver qué es esto. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. No tenemos la llave. Bien. Armario. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Tampoco tenía Or I mucha could wear ropa, my clothes in the other Te voy a wardrobe. decir. El mago, te has vestido con la ropa de Marta. Muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora nos vamos. It's July 18th. Muy bien. 18 de julio. Otra caja. I always keep my trinket box locked. Vale, otra cerrada. Una foto. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible. The butterfly collection that Daddy made for me. ¿Eh? Muy bonitas las mariposas. Otro cuadro Nanny que will be habla. visiting me soon. Y ya... Ah, ropa, espérate. I'm already dressed. Ah, que ya estás vestida. Claro. Entonces el bolso. Everything I need is always in my bag. Ah, este es el bolso. Para abrir el bolso. A ver qué hay en el bolso. Esto aparece en la izquierda. Selecciono para analizarlo. Vale. La llave. The key to my trinket box.
La llave de mi cajita. Ah, pues vamos a ver qué hay en la cajita. Muy cotilla. Here is my diary. Bueno, vas a cacho caja para un solo diario. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our Esto own no creo safety. yo Daddy. que nos interese mucho. ¿O qué? July Bla, bla, 16th, bla, 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 bla. 1944. There's something creepy. Nada, cerrar. Venga. Nos vamos. Yes, Erich, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Mapa. Aquí estamos. Objetivos. Debo poner una de mis fotos en el marco vacío. Siempre le dije a Marta, lo haría, pero nunca lo hice. Requisitos, la cámara. Necesitamos la cámara. Mapa. Álbum, no tienes fotos y registro. Julio, bla, 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 bla. O sea que necesitamos la cámara. Me gusta llevar la cámara conmigo. Al menos te lo esperas. Una foto y no sé. Vale, este es el mapa. Es todo el mapa. Muy bien. A ver, me he pulsado Space para ampliar la imagen del mapa. Vale, maravilloso. Cerrar. Fine, Vamos but que I'm nos not vamos. sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. ¿Ahora qué? La manilla. Welcome Fridge. Hola, Fritz. A ver, otra foto que How habla. wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Ah, muy bien. No nieva mucho. Ya sabemos un detalle, que no nieva mucho. Mira qué día más bonito y soleado. ¿Eh? Aquella puerta, llave. O sea que para allá nada. Vamos para el otro lado. Espérate, que aquí... Otro cuadro. Que sí, que Shift para correr, ya lo sé. Otro cuadro que habla. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. Muy bonito. ¿Este qué me dice? There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. Vale, estupendo. Esto no nos sirve para nada. ¿Tú nos dices algo? No, este no dice. ¿Qué es esto? It's locked. Strange. Why did they lock my room? As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Pues está cerrada, niña. Vamos para abajo. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Cámara, Can't you cámara. leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. Necesitamos la cámara. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Dejan sola a la cría. Mummy is right, Maravilloso. though. Martha always read everything. Objetivo It's me who will now actualizado. read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more periódico. complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them.
During deep winter, I would go to sleep snuggled by the fire and Nanny would get angry. Do you want to turn into a piece of charcoal, Julia? Para ver los objetivos. Lo que mi padre dejó sobre la mesa podría funcionar bien. Vale. Y sí, necesitamos la cámara para hacernos una foto. Por el periódico. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Eso, dije sí. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy. Muy bien, muy bien. Ya no quiero más periódico. La cámara. Espérate, ¿qué es esto? A ver si apunta bien, por favor. Ahí. Chocolate, a privilege for few people in these times. O chocolate. Vale, y lo que nos interesa, la cámara. For Julia, to take more and more photos, Dad. Vale, ya tenemos la cámara. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Podemos desayunar primero, Bread, por butter, favor, jam, antes de and ponernos a coffee. hacer fotitos. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. A ver. Vamos a buscar un pajarito para hacerle una foto. Mira, uno aquí. Bolso. Cámara. Estás a punto de usar la cámara de Julia. La utilizarás para hacer algunas fotos del juego. Algunas fotos tendrán elementos ocultos que harán avanzar la historia del juego. Continuar. Mientras sujeta la cámara aparecerá un icono que indica los puntos de interés fotográfico. Este icono aparecerá y será más claro cuanto más cerca esté. Vale. Pulsa la E para ver cámara y accesorios instalados. No has desbloqueado apariencias de cámara. Coño. Dejar de observar. Pulsa elementos que quieres fotografiar y pulsa para continuar o Q para salir del modo cámara. Vale, yo quiero hacer una foto del pájaro. El pájaro. A punto de hacer tu primera foto. Para tu primera foto. Altura con la R y la F. Ahí, inclinación con la U y la E. Así. Vamos a hacer la foto así al pájaro. Así. Mostrar panel de ajuste. Utiliza los controles del panel. Apertura. Para cambiar las pestañas. Y yo que sé qué ajustes hay que poner. Ni que fuera yo. Pero estoy pensando aquí, no me deja. Ah, vale. Demasiado lejos, desenfocado. Y ahí, exposición correcta. Apertura. Demasiado lejos, enfocado. Desenfocado, enfocado. Demasiado lejos, entonces tengo que acercarme. Extra. Película. Bien. Control, ocultar panel de ajuste. Vale, entonces tengo... Ya estoy. Elemento marcado. Otra vez. Control.
Enfocado. Ahí está. ¿Tenemos todo correcto? Sí, disparar. No, no, espérate. Que se me ha ido el pájaro de... No, no. Arriba, abajo. Ocultar los ajustes. ¿Cómo oculto los...? Ahí. Ahora. Madre mía, media hora para hacer una triste foto. Enhorabuena, has hecho tu primera foto. Continúa. Excellent. I've taken the picture. Now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Cuarto oscuro. Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now ¿Dónde that está el Martha is cuarto gone, oscuro? only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to Esto no forget. tiene pinta de ser cuarto oscuro. Por aquí. I liked Tampoco. watching Nanny as she cooked. I always picked up Por loads aquí. of techniques. Esto ni se sabe lo que es. No se puede entrar. Por aquí se We are irá al so sótano, lucky. digo yo. In these difficult Vamos para abajo, vamos times, para abajo. pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Aquí vamos. Ya cuarto de revelado Daddy y set up todo, his Vaya, darkroom here. holy macho. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué será eso, macho? Máquina de negativos. Ya estuvo, vamos a aprender de fotografía ahora y todo. Para revelar una foto primero tendrás que utilizar la ampliadora. Después de hacer la foto, la película debe ser revelada en varios pasos. Este aspecto se ha omitido. Bla 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 bla. Muy bien. Elige la imagen que quieres imprimir en papel. La vista previa de la izquierda te ayudará a elegir. Muy bien. Bueno, solo tenemos esta foto, o sea que... revelar esta foto. Utiliza los controles para mover el papel en blanco y para ajustar el aumento y el enfoque. Empezamos. Cuando los tres círculos están alineados, la imagen está enfocada. Muy bien, vamos allá. ¿Dónde está el pájaro? El pájaro estaba por ahí más o menos, a la derecha de las flores. Ahora. ¿Con esto o con esto? Ah, vale, vale. A ver, así, un poco más. Por ahí, más o menos, ¿no? Ahora el enfoque. Coño. Enfocado. Yo le voy a dar. Vale. Y ahora... deja el papel en el revelador. Para conseguir una exposición ideal, saca el papel cuando el temporizador esté en la zona verde. Si sacas el papel pronto o tarde, la foto se estropeará. Vale. Madre mía, nos vamos a convertir en fotógrafos aquí ahora. A ver, ahí va. Aquí tienes tu foto. Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Bien. Objetivo: poner en el álbum. Pero sí. Ah, en el álbum, vale. No en el marco. ¿Qué cosas? There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the Vale, muy fixing bath.
The second hay- rinse is aquí done hay directly cosas. in the sink afterwards. Ha visto unas cartas. Daddy had this device brought here last week. It's old, but still works. He has always loved everything technological. Muy bien, pues nos vamos. No sé qué tenemos que hacer ahora, pero nos vamos de aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Espérate, hay cartas aquí. Hay que cotillar un poco, ya que estamos. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? No tengo ni idea, chica. These could be of use to me. La máquina de coser. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Espérate, que ahí también hay... Mummy's medicine. Will they do her any good? No lo sabemos. Aquí nada, ¿no? Nada. Y parece que está todo visto. Oh, espérate. Pinorro. I don't like wine all that much, but I go crazy for our dessert wine. It is very sweet. El vinorro. Fíjate. Ah, vale, vale. Aquí nos vamos a hacer una foto, ya lo verás. Primero cotilleamos. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. Venga, venga, una foto. Para poner en el marco. Nuestra primera misión. Camera is set up with the self-timer. Hola, siéntate. Verás tú, a que al revelarla sale alguien detrás. Un espíritu. Como si lo estuviera viendo. Ya está, no me llevo la cámara. Ya no voy a hacer más fotos. ¿Qué hay por ahí? When I was little, these barrels seemed enormous. Ah, vale, I thought I could live inside one. muy bien. ¿Algo más por aquí? No. No, pues vamos a revelar, pero ya mismo. ¿Dónde está la...? Aquí. Jolín, que se va para los lados. Venga, venga, a revelar. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is Esta captured foto on the black quiero film. revelar. A kind of ghost. That invisible breath A then ver. returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Vamos. A ver lo que sale en la foto, ¿eh? Verás tú.
7, 8, 9, 10. Yes, this is me. Pues salió No one ella. was ever able to tell us apart. Salió ella, But I salió never ella. had the slightest doubt, and nor did Martha. Strange Pero how esta what foto... identifies us most deeply is not Esto visible no va a to caber en el anyone. marco. No sé. Es I sospechoso was esto. obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. A ver, de Could it momento be that the miedo más bien memories were a poco. figment of Asco the cuando le mind? cortamos ahí la cara. Had I Qué been the asco, por one that Dios. hurt my sister? Cuando le cortamos la I had piel. always envied her, and Pero la now historia es un poquito I had taken perturbadora, her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my Decidí faded ir hasta el lago memory. para recuperar los rollos de película. Muy bien. Entonces Of course the door is ponemos... The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be Ponemos la in foto, no Daddy's ponemos study. la foto en el marco. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. A las 11:30 de la noche. ¿En serio? ¿No tienes otro momento? O sea, no hay otro momento en todo el día. ¿Y ahora por dónde salimos? La puerta está cerrada. Ah, espérate, espérate. El bolso. ¿Qué pasa con el diario? Aquí está pasando algo. July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. Ah, claro, la I was handling the confundieron cameras at the lake, porque and there como was a son floating gemelas body on y the ella se water. puso su I don't colgante, remember what I was la doing madre before. pensó que era Yet Marta another la memory que lapse. estaba viva y la muerta That la otra. lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, Y thinking ahora I was esta Martha, se está haciendo and pasar that por I, Marta. Julia, was dead. Porque I como didn't ella total correct su the madre no la mistake, quería and now mucho. it's too late. If they find out I have been fooling everyone, I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha, pretending to be deaf. I took the photo for Martha's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone, and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend, and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. Vale, vale. Muy bien. Cerrar. La historia es... ¿Qué más hay en el bolso? El mechero. Porque no se ve un carajo. La historia es cómo salgo yo de aquí. ¿Qué es esto? Ah, la cámara, la cámara. Nueva apariencia desbloqueada, vale, muy bien. Aquí no podemos hacer nada. Salir de aquí, no sé, saltando por el balcón o qué. Nada. ¿Por la ventana? No, tampoco. Vamos a subir arriba, a ver. Nos tiramos por una ventana o algo. ¿Por aquí? No, por aquí no. Andado. Nada.
¿Esto? ¿Algo que ver aquí? Nada que ver aquí. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Por Dios. Salto por aquí. Misiones. A ver. La cámara del lago. Dejé mis viejas cámaras en el lago, debería ir a buscarlas. Requisitos, la puerta principal y ve al lago. La puerta principal. Para ver la puerta necesita la llave. Encuentra la llave. Podría estar en el estudio papá, que está debajo de su dormitorio. Ya empezamos. Quieto para otro mundo. Mapa. Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Muy bien. ¿Esto? ¿Qué es esto? Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Oh. Tenemos flash. Nada más. Aquí ni llaves, ni nada, de nada, de nada. ¿La cómoda? Tampoco. Nada. Vamos a subir por aquí, a ver. ¡Ah! Tenemos llave. Vale, vale. Ahora cómo salimos de aquí. ¿Dónde está la puerta principal? Aquí, aquí. ¡Nos vamos! Dice ¡Cago en la leche! disculpe, pero faltaban gritos en el jueguito. No hace falta, tampoco. No son necesarios. Vale, el mechero dura de narices, Ahora quisiera saber yo para dónde tengo que ir. Mapa. ¿Dónde está el lago? Tenemos que ir al lago, ¿no? A ver, esta es la casa. Es un puente. Esto es el cementerio. Cementerio no vamos. Tenemos que ir al lago. Es otro camino. ¿Dónde está el lago? Objetivos. La arma de foto. Dicen que fotografía a la persona, bla, 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 bla. Hace una foto de Marta. Pero, ¿y dónde está Marta? El periódico. Lee el periódico, ya está. Información adicional podría estar en la mesa. El periódico ya está leído. El arma de la foto. El periódico ya está leído. El periódico leído. Hace una foto de Marta. Hay que volver a... ¿A dónde hay que ir? ¿A donde la estaban velando? ¿Otra vez? Parte de atrás de la casa era. ¿Dónde la estaban velando? O hay que ir al lago, al cadáver. Se supone que ya no está en el lago. ¿Cómo ha dado esto? Me cago en la leche. No, por aquí no. No sé a dónde tengo que ir. ¿Dónde estaba el cadáver de ahí que lo estaban velando? Pues se supone que habría que ir al lago, ¿no? Ah, espérate. ¡Habemos linterna! Bueno, hay que ahorrar mechero.
Vale, muy bien. Sigo sin saber dónde está el puñetero lago. Mapa. ¿Eso es el lago? ¿Es para ahí? ¿A dónde? De estar para el río, ¿no? ¿Qué es esto? Las cámaras del lago. Las cámaras del lago, las cámaras de... ¡Aquí hay que venir! ¿En serio? ¡Hasta aquí! Uf. O sea, el camino que tengo totalmente a la espalda. Cerrar. Vaya. Pero vamos por el camino. ¿Dónde está el camino? Estaba por aquí. Ah, o por aquí. A ver. No. ¿Sí? ¿Puedo ir por aquí? ¿A dónde lleva esto? Oh, no, que va. Ah, bueno, sí. Si sigo por aquí, cruzo el puente. ¿En serio tengo que venir hasta aquí? Las cámaras del lago. Vamos para allá. Como no salga alguien, verás tú, verás tú. ¡Ah, me cago en la leche! ¡Por Dios! A ver, por favor, no darme esos... A tener que quitar las notificaciones. Welcome Dedique 365. Es que soy muy fan de los VGs. Hola, buenas noches a todos. I love the night, but this night scares me. Estamos I can feel all the intentando buscar unas cámaras o algo así. Welcome Anime 14. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am. No sé. How could it not Buenos be? días, buenas tardes y buenas noches. Welcome Molina 67. Yo no sé. Ah, sí, sí, es por aquí. Se supone que tenemos que venir, cruzar este puente y venir aquí, ¿no? No sé, no sé. Esto no me... Yo por aquí no me metería a las 11:30 de la noche. ¿Qué queréis que os diga? Como me salga alguien al camino... Verás tú. ¡No, hombre, no! ¡No, joder! ¡Que no! COVID-98. ¿En serio hay que ir por aquí? Hostia. Está ahí detrás de ese árbol. Con la leche. Estaba aquí detrás. Dios. Tengo todos los pelos de punta. Me cago en... ¿Una foto? ¡Oh, una foto! Hay que hacer fotos. No sé por qué hay que hacer fotos, pero hay que hacer fotos. Todo lo que veas que tiene la cámara hay que hacer fotos. Usar la cámara. A ver. Pero si no se ve una porra. ¿A qué quieres que apunte? Estará ahí. Altura. Es que no se ve nada. No se ve nada. ¿Qué narices? Voy a hacer yo una foto. Desenfocado. A ver, vamos a enfocar. Elementos marcados. Posición. No, demasiado oscuro. Demasiado oscuro. Demasiado oscuro. Es que, ¿qué quieres que haga, chica? Demasiado oscuro. Y el enfoque... Enfocado. Está enfocado, vale. Pero ¿y la luz? No he puesto el flash. Espérate, cerrar. Cerrar. Ciérrate. Tenemos flash, jolín. Bolso. ¿Dónde está el... ¿Qué ha pasado con el flash? Teníamos flash. Bueno, quizás... No le hacemos la foto ahora. Vamos a lo que vamos. Es ir a por los rollos de cámaras. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí? Ah, una casa. Ah, no. Uf, joder, macho.
un santuario de estos. Vale. Seguimos. Estamos muy lejos. Todavía. Deviker 365 dice: "Buh". Calla, qué bu ni qué bu. Que va a salir alguien, joder. Ay. Va a salir, es que va a salir alguien. ¿Por arriba o por abajo? Mapa. Por abajo, por la derecha. Cerrar. Vamos por abajo. ¿Qué es eso? Una rama. Es que aquí se le ocurre ir a las 11:30 de la noche al puñetero lago, hombre. Oh no! Damn, Lamp. Luckily I still have my letter with me. Ahora me cago en... ¡Dios! Tengo los pelos tiesos. Hasta los del culo. Ahí está el lago. The cameras are somewhere around here. ¿Dónde están las cámaras? A ver. Una ahí. Vale, te veo. Ven con... pero bueno. Ven aquí. ¡No! ¿Qué es eso? Ahí hay una sombra. No, hombre, no me pongáis esas cosas ahora. A shred of fabric here in the woods. ¿Es la leche? Strange. Let's take a photo of the 2 cameras left. ¿Le hago una foto al trapo? Vamos a hacer una foto al trapo. A ver cómo sale. Espérate, cerrar. Espera un momento. Foto, que decía... No, foto. Meter en el bolso, observar la cámara. Usar la cámara, ¿para qué la quiero yo observar? Uf. Vale, ahí. Demasiado oscuro, ya lo sé que está oscuro, pero... ¿Qué quieres que te haga yo? Venga, hombre, déjame hacer la foto. Demasiado oscuro. Y para arriba a tope. Demasiado oscuro. Mira, si con una exposición a 300 está muy oscuro. Demasiado oscuro. Ay, que estoy oyendo ramas, jolín. Estoy oyendo ramas. ¿Cómo que desenfocado? Esto no sé para qué sirve. Elemento marcado. Metros. Ah, espérate. Claro, que estamos muy cerca. A 0,8. A ver. A 0,8. ¿Y ahora? ¿Ahora puedo enfocar? No, esto no sirve para nada. Demasiado oscuro. Enfoque. Empeorado el enfoque, ¿no? A ver. Enfocado. Ahí. Foto. How could it have ended up here? It looks familiar. Vale, más cámaras. Ahí hay algo. No sé qué es eso. Más cámaras. Mapa. Pues tengo que ir para ahí. Cago en la leche. ¿Qué es eso? Ah, un palo, jolín. Otra cámara. Dame la cámara. Esta es la que tuvo que captar la muerte. Hay que ir a revelar todas estas fotos. One more camera to collect. Sí, y está para allá. ¿Está para allá o por el camino? A ver, ¿cómo por aquí? Mapa. Ahí está, por el camino. Tengo que subir, curva a la derecha y en una desviación por ahí está la cámara. Vale. Vamos, rápido. Subir, curva a la derecha.
Ahí está la cámara. Uf, venga, venga, venga. Hay que largarse de aquí ya. That's it. I've got them all. Muy These bien. films are going to help me understand what happened. ¿Ahora qué? Now I should rush home to develop them. Debería ir a casa, claro, claro. Es que no deberías de haber salido de casa. Venga, corre para casa. No sé por qué pegas tus golpes. No, no, estoy mirando para abajo. No salga nadie, que no salga nadie, por Dios. Me parece a mí la linterna cada vez alumbra menos. Esta es la rama de antes. Vamos bien por el camino. Esto está alumbrando más bien poco. Julia. No, hombre, no. Julia. Me cago en... Cago en la leche, qué cosa más fea, por Dios. Pero corre. Así, así, corre. Corre. Cago en la leche. Corre. No me digas que estoy bajando otra vez. ¿Estoy yendo para lo bueno o no? Espero estar yendo para lo bueno. ¡Ah! ¡Corre! No puedo. Que uno dice MR Destructoid 10 cachín. ¿Qué ha dicho? No puedo ahora mirar para ningún otro lado. Tengo que mover esto. Vamos, niña, corre. Ya no puede ya colarme, normal. No sé ni para dónde estoy yendo. Ostras, esto está muy estrecho. Se ha reventado. Cachín. No sé qué es cachín. Por Dios. No. No. ¿Qué es esto? Oye, dejo esto, ¿eh? Es muy estresante. Sí, sí, estoy por dejarlo. Interesante no, mujer. Estresante. Estoy por dejarlo. Madre de Dios, madre de Dios. Verás tú. A otro muerto. Cierra la puerta. Cerrada. Ah, estamos en la habitación de... Está aquí, el muerto. La muerta, vamos. Ahí dentro. Ah, güey, pero ¿qué es esto? Está, mírala. Joder, qué puñetero asco. ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Ah! Hay que mirar esto. Avisarme cuando haya pasado ya. Pasos están. Pasos están. ¿Qué está pasando? ¿Ya puedo mirar? Están para eso, Ramón. ¡Ah, por Dios! Yo me mandaría a mi jugar esto. Buah, tío. Se está llenando de agua esto. Bueno, lo que me faltaba. Ahora otra ahí colgando. Lo voy a ahogar, ¿no? No sé qué está pasando. O sea, me estoy perdiendo un poco.
Uf. Por favor. Menos mal, It's hombre. another nightmare. She entered my dreams once more. Que era toda una pesadilla, Maybe hombre. she wants to talk to me. Pues What estoy am I todo saying? respigado todavía Fairy del tales susto. coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Uy, por favor. Luz del día, muy bien. Esto, ya empezamos. Damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. Ah, pero de los rollos es verdad. El bosque. 3 días después de la muerte de Marta. Ropa, venga. Y a revelar fotos. A ver, ¿qué nos ponemos hoy? Hoy nos vamos a poner esta, venga. Que es discretita. I would stain my clothes with blood. ¿No? ¿No nos vestimos? Esta, es que la otra la pusimos What am I ayer. thinking? I would stain my clothes with blood. Esta. What am I thinking? Ah, que no nos I would stain my vestimos. clothes with blood. Pero dúchate antes, guarro. No, pues parece que no nos vestimos. Bueno, como está sola en casa, a ver el cuadro, que dice el cuadro. Here's the whole family Igual que together. vaya en pelotas, A ¿no? very rare thing indeed. Muy bien, venga, vámonos. El bolso, que no se te olvide el bolso. Teléfono, esté en mi casa. I don't have the courage to use the phone. Not right now. Pues no lo uses, hija. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Cómo se bajaba de aquí? Por aquí no era para ir al sótano. Well, if I think I can go out in this state, maybe I am actually going crazy. Entonces, ¿qué? Ah, está abierto el baño. Espérate. Esto ayer estaba cerrado. El bidet, un baño checo. Checo. That's better. Sí, mejor, But mejor. I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. ¿Baño no? No. Bueno, pues con un bañito checo es suficiente, gente. Ahora, vamos. It's not polite leaving the house in just my underwear. No me lo digas, que hay que vestirse. No me marees, tía. Venga. This dress is only for special occasions. Vaya por Dios, solo para ocasiones especiales. Pues el blanco. Que la de motas nos la pusimos ayer. Ahora, ya está. It's Ahora el very rude, teléfono. but I could pick up the phone and listen to their conversation. Es el enemigo, que se ponga. I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny, who, deep down, is a good woman. The nanny. I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards. They are cursed things. I hope you made them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death.
My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Venga, venga, a revelar fotos. Me ha dado esto. La puerta de casa abierta, ¿sabes? ¿Dónde estaba la bajada? No, no era por aquí. ¿Dónde estaba? Aquí, se bajaba al sótano. Venga. A revelar se ha dicho. A ver, espérate, que hay cosas aquí. ¿Ahora qué? Sí, el gramófono. ¿Qué es esto? A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Y el otro también. Esto también. ¿No? With this lens, everything Me gets parece más bigger. grande. This lens increases the framed Aumenta el área area. marcada. It allows me to fit more into the image. Vale, bien. Blue filter, Filtro ideal azul for para indoor fotos de photos. interior. Orange filter, Filtro naranja when para there is cuando hay fog, it niebla. improves the image by giving it some contrast. Red filter for El rojo super para high fotos de alto contrast photos. contraste. With this lens, I can Y shoot very fotografía close muy up. cerca. Vale, espero que esto lo digan luego después en alguna parte, porque si no estamos apoyados. Me tengo que acordar. A ver, dale al I play have to be careful and aquí, keep the volume Mr. down as I DJ. listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. Vale. Vamos a revelar. Venga. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. A ver. ¿Qué foto quieres? Página 4 de 4. ¿Hay que revelarlas todas? 1 de 4. A ver, estas dos las tenemos. Esta es la que le hicimos al trapo. La vamos a revelar. Welcome Blue SKYS21. Hola, Blue. A ver, enfocado. Pues ala, foto. Ya. Al agua. Cinco, 6, 8, 9, 10. Tenemos una foto. El trapo. ¿Nos vale para algo? De momento la vamos a poner en el álbum. Más fotos. A ver, venga. Elegí la foto que quieres revelar. Página 2. Habrá que revelarlas todas, ¿no? Por si... Ostras, esta ya está. Ya viendo el perfil.
Habrá que revelarlas todas. Revelar esta foto. Digo yo que habrá que revelarlas todas. Papel. Desenfocado. Enfocado. Venga, foto. Bueno, omitir. Esto ya vamos rápidamente al lío. ¿Qué tal, Blue Sky? Aquí estamos haciendo el fotógrafo. Revelando fotos. Vale, ¿nos sirve para algo esto? ¿Se ve algo? No se ve una mierda, ¿no? Esta la desechamos. Es que no sé cuánto va a caber en el álbum. Aquí no se ve nada. ¿O veis algo ahí? Ahí no veo nada. Bueno, de momento la guardamos. Cuando nos diga el álbum está lleno, tendremos que tirar. Otra foto. Esta vez es página 2. Esta. Revela esta foto. Ah, claro, espérate. Porque de las cámaras, como tenían temporizador y van tirando varias, claro, estas dos, por ejemplo, es lo mismo que esto, porque no había nada en ese momento. Claro, la teníamos que haber tirado la foto. Pero bueno, esta sí la hay que revelar. Así, esta sí. Enfocado. Venga. Foto al agua. Luego a ver cómo se accede al álbum y tiramos fotos. Ahí. Tócate los I'm huevos. carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Estaba Now para el I álbum. can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might ¿Quién be able to será tell la me dama something. blanca esa? Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy Es el to juego en get inglés, sí, anything no lo done. hay en español. Las voces son inglés, italiano y otros idiomas raros ya. Esta para el álbum. Espérate un momento. Que en el álbum, esta foto la vamos a tirar. Esta foto... Nada, aquí no se ve nada. Fuera. Sí, fuera la foto. No se ve nada. Cerrar. Venga, a poner más. Vale, de la página 2, en teoría ya no hay más interés. De la página 3, aquí se ven cosas. Esto hay que revelar. A ver. Ok. Dado. Y a revelar. Hay que pararlo en lo verde, ¿eh? Ahí, una verde. Este sería cuando I've se undressed había and I'm about to dive in. lanzado al agua por This matches my el memory. cuerpo que veía flotando. Bien. Está para álbum. De momento. Y creo que nos queda... el foto. De la página 3. Vamos a ver qué es esto. Estas tres parecen iguales. Vamos a ver una de estas. A ver qué se ve. No, aquí no se ve nada. Es la barca. Esta no, esto no... Esto lo vamos a tirar. Lo vamos a revelar. Esto va a ser para tirar. ¿Qué se ve aquí? Nada. Bueno, a ver, la foto es bonita del embarcadero, nos la guardamos. Venga, va. Y creo que nos queda el último... A ver, por favor. Ahí, céntrate. Último rollo. ¿No? Página 3, página 4. Esto no, esto no. Ahí se ve alguien. Ahí hay alguien. Hay alguien ahí. Esta hay que revelarla. Enfocado.
Venga. A ver quién sale en esta foto. Intriga. ¿Quién es? Es ella bajando cuando iba al muelle, vale. Just as I remember. Vale, ya está. Pues ya no hay más. Ya no habría más, ¿eh? Interesante. No, ya no hay más interesante en las fotos. A ver, hay que abrir el álbum, de verdad. Aquí ya no se ve nada más. Embarcadero, embarcadero, embarcadero. El agua sin nadie. Hemos revelado todas en las que sale alguien, ¿no? La revelamos, esta también, esta también. Esta no sabemos qué le pasa. Página 2. Era esta. Página 3. Esta, corriendo. Y página 4. Esta. Ya está. Atrás. ¿Y ahora qué hay que hacer? Misiones, misiones, misiones. A ver. Misiones. Tenemos más misiones que hacer. El periódico. Pero si el periódico ya lo hemos leído. La Dama Blanca. El espíritu de la Dama Blanca vive en el lago. Oh, no, hombre, no. Otra vez al lago, no. Las cartas del tarot y ve al lago. Las cartas del tarot. Mamá cogió mis cartas del tarot. La tata y yo solíamos jugar con ellas cuando era pequeña. Encuentra las cartas del tarot. Información. Deben estar escondidas, pero quién sabe dónde. Podría empezar por buscar en la habitación de mis padres. Vale, a por las puñeteras tartas. He dicho tartas, de verdad. Estoy sin cenar todavía. Cartas, cartas. Vale, venga, va. Vamos a echarle un vistazo al periódico. A ver si es que nos hemos dejado algo sin leer. El periódico. ¿Cuál es la habitación de sus padres? Ay, ahí no, que está ella. Fuera. Ahí no, que está el cadáver. De la cocina. Periódico. A ver qué dice hoy. The Superior Commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels. Vamos, que se va a fusilar gente, en resumen. Muy bien. Lucha en Normandía no nos interesa. La guerra avanza en el norte. Es que esto no nos interesa. Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. No habrá que leerlo todo, ¿no? A commitment of a maximum period of 1 year before returning to... Hay que leer todo el periódico, en serio. War rages on the Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The fight on this front has been going on for a long time. Fighting in Normandy. Victorious Germanic counterattack on the road from Perriers to... Vale, muy bien. Cerrar el periódico. El periódico ya está leído. Habitación de los padres. Vamos para arriba. Pero la habitación de los padres... Estaba cerrada con llave. Esta es la de Julia. Está abierto. Oh. Tenemos cosas, tenemos cosas. Hay que escuchar la radio. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their home. El inglés está escrito en español. Sí, claro, porque lo más caro, Iron, es contratar a un actor de doblaje que lea todo el juego. Ellos lo escriben en el periódico en español y todo. Y si pones el juego en francés, pues aparece escrito en francés también. O en italiano. Lo caro es que no pagan a un actor de doblaje. Y inglés nada más. Y subtítulos. Es lo que hay.
it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. O sea que todo cerrado. Toque de queda en el pueblo. Must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cellars, or, where these do not exist, Este es un churches edificio and grande. other large buildings. The patrols of German armed forces Disparar a todo aquel que se encuentre en las calles. Ojo, cuidado. Verás tú, a que se va a empeñar en ir al lago. Cartas. ¿Qué pasa aquí? Nada. Ah, esto. 25 ISO film. Película, When the sun is penícula, high in the sky, it's pinícula. perfect. Muy bien, pinícula, visto. La radio. Ponte ahí. Ahí. The radio needs to be kept on at all times. Pues These a la vida days. saber cosas a It can tiempo. save Muy your bien. life knowing things on time, Esto, especially venga. before they happen. Aquí, esto. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German Comportamiento de las command mujeres, of S. cuidado. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Vale, muy bien. Ahora. Y el mapa, que nos da igual un poco el mapa, ¿no? Vale, pues ya está. El mapa nos da un poco igual. Vamos arriba a la habitación. A ver si encontramos... las cartas. ¿Por dónde empezamos? No tiene pinta. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to ¿Qué the lake dices? tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Está preñada. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Vaya giro del guión, macho. Esto ni sálvame, ¿eh? Pervertin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Vale, ya está. Esto, aquí. Ahí están las cartas. Ahí están las cartas. Here are my cards. Bien, tenemos cartas. Ahora hay que buscar a la dama blanca. Pues si no se puede salir de casa. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is Leéis bien los sometimes subtítulos, ¿no? necessary. How can we live happily otherwise? Vale, ya tenemos las cartas. Ahora algo pasa porque está parpadeando el bolso. A ver, bolso. Cartas. Barajar y adivinación. Que no me voy a poner a jugar ahora las cartas. Abajo. Una nota extraña. Encontré esta nota entre las cosas de mamá. Dice que está embarazada, pero si... Requisitos, ve al lago. ¿En serio tengo que ir al lago otra vez, tío? Y lee el periódico. Lee el periódico 18, 19. Ya está, bien. Es verdad, va a haber que leer el periódico todos los días. Aquí para abajo están todas las misiones hechas, ¿no? O sea que nada, que tenemos una nota extraña. La dama blanca. Que hay que ir al lago, vamos. Otra vez al lago. Verás, bueno, al menos ahora es de día. Vamos, vamos, corre, para el lago, niña. Antes de que anochezca. Y qué casa más oscura. Ya podían poner aquí un candil o algo en las escaleras. Se va a matar uno. Mira, brilla el sol. Los pajaritos vuelan, que es lo que hacen. Es por aquí. ¿A dónde era el lago? El lago era... Aquí, espérate. No era para mantener pulsado, para ampliar, vale. El lago es esto. O sea, tengo que pegarme otra vez la caminata del siglo para ir al lago. Camino a la derecha, camino a la derecha. Vale, pues camino a la derecha. Ahí voy. Camino a la derecha.
Espérate, que antes nosotros bajamos por aquí. Al lago. Entonces bajamos por aquí. Vamos al lago otra vez. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Muy bien. Me parece estupendo, niña. Vamos al lago, vamos al lago. Mira, otra vez al lago. Me voy a comer el arbusto. ¡Ostras! Aquí hay tumbas, tú. Espérate, vamos a hacer una cosa. Bolso. Cartas no. Cámara, cámara. Usar cámara. Porque si hay tumbas... No me digas por qué, ¿eh? Es una intuición que tengo yo. A ver, exposición. Demasiado brillante. Ah, que ya no me dicen... Apertura. Uf, demasiado oscuro, ¿no? Ya no me van a decir si está bien o mal la foto. Bueno, a ver... Película 2S. Película para cuando hace el sol en el exterior. Bien. Para cuando hace el sol en el exterior, luz interior. Bueno, esta. ¿Y esta? Infrarrojo. No, infrarrojo no vamos a... Esta película. Ya está, seleccionada. Pero ahora ya no me da ayudas, ¿no? Exposición. Ya no me salen aquí las ayudas. Bueno, vamos a tirar por ahí. Y que sea lo que Dios quiera. ¡Hala! ¿A dónde estoy mirando? Para allá. Pues vamos para allá. ¿Estamos yendo bien? Estamos dando una vuelta del carajo para ir... Me sale más rentable casi volver para atrás. Y camino a la izquierda. Me sale más rentable volver para atrás, tío. Volver para atrás, por aquí. Y caminito a la izquierda. Y no te... A ver, acércate. ¿Me acerque a dónde? ¿A las tumbas? No te ayudo, lo tienes que hacer solo. Al principio sí, pero no, vale. Si no te salen es porque no eran necesarios para la trama del juego. Sí, era porque antes era tutorial. Que me acerque a las tumbas, en serio. A ver... No me deis sustos, ¿eh? This is an unnerving place. Agua en la I had leche. never been here when I was little. Nanny kept me well away from it. ¿Qué es eso? No hay zoom aquí. Que se me va a hacer de noche. Me estáis enredando para que se me haga de noche y me pille otra vez de noche aquí. A ver, a la izquierda, o sea, por aquí. Ahí. No tiene pinta de ser por aquí. ¿Ves? Ahora estoy volviendo. Estoy volviendo para casa. No es por aquí, ¿no? Es por aquí. Pero por aquí. Niña, corre un poco. Porque nos va a pillar... ¿No es este? Nos va a pillar la noche. Y otra noche no la paso yo aquí ni loco, vamos. ¿Cuánto falta para el lago? Estamos... Me cago en la leche, otra tumba. Oh, pues tengo que pasar por de lado. Obligatoriamente. Estoy yendo por el camino más largo, seguro. Hay un puente para cruzar. No, es un tronco. Agua en la leche. Uf, ¿qué quieres que haga? Una foto al casco. Igual aquí no estoy
Es que antes no se la hicimos. Es verdad, en la noche anterior. Vamos a hacer una foto al caso. Usa la cámara. Usa la cámara. A ver, si sale algo un poco más rápido. Ah, mira, aquí vuelve a salir desenfocado. Y vuelve a salir la ayuda. Enfoque. 2 metros. 3 metros. 4 metros. No, estamos lejísimos. A ver, que tan cerca no estoy, ¿eh? A ver, va peor. Ah. Ahí, enfocado. En la exposición correcta. O sea, esto ni lo toques. Disparar. German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost Vámonos. a helmet? God only knows. No se la hicimos anoche, la foto. Y había que haberla hecho. ¡No, hombre, no! Es niña. Que disparan a todo el que esté en la calle. Y que si hay que ir al lago. Los alemanes. ¡Los alemanes! Hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Laufen! ¡Laufen! ¿Y ahora qué? What is going on here? What are the soldiers doing? Quiero seguirlos para que ver It's qué pasa. No, dangerous, claro. I know, but I want to follow them and see what's happening. No ibas a quedarte. Van a pillar. Hemos perdido a los alemanes. Dios, qué susto me ha dado, tú. Uf, uf. ¿Qué es eso? Ah, son sombras, jolín. Cago en la leche. ¿Por qué estoy dando tanta vuelta? Ayer en la noche anterior no dimos tanta vuelta. Hemos llegado al lago. Ahora aquí tiene que haber un espíritu. Otra cosa es que vaya a salir de día. ¿Y ahora qué? Lago. A ver. Que ya estoy en el lago. Tengo que ir a donde la barca. Pasea mi barca, ni la ni. Ay, no, ay, no, ay, no, ni. Ya está. Una barca. ¿Vamos a saltar a la barca? Ya, va motorete de mierda. La barca. Bueno, pues aquí, en un bonito día de lago. Que islita... Espérate. Va a haber que hacer una foto o algo, ¿no? Seguro. Al lago. Voy a poner la cámara en el trípode. Porque me lo estoy viendo venir. Que hay que hacer una foto fijo. A ver, espera. ¡No! ¡Ah! Ahí hay algo. Quieto. ¿Dónde está? Ahí, no llego. ¡Que no llego! Irony de G1 dice, Lea Bluski. Ah, hay algo ahí. Muy mal. A las prisas sabía que pasaba muy mal, pero vea los ruidos. ¿Me estás desesperando? Sí, me estoy desesperando. Porque aquí hay algo y no me está dejando ir. Mira. Ahí. Y no me deja darle clic ni nada. Míralo, está ahí. Hay algo ahí. Otro cadáver no se sabe. ¿Cómo paso yo para ahí? No, que no puedo pasar. Aquí hay algo. Y no me está... Míralo. ¿Qué es eso? Una camiseta. ¿Hace una camiseta o qué es eso? ¿Qué es eso? Es que no tiene zoom esto. No puedo seleccionarlo. Te digo lo que tienes que hacer. No me has dicho nada. ¿Qué tengo que hacer?
más para atrás. Se ha saltado el chat más para atrás ya. Yo no puedo acceder. Pero vea los ruidos. Sí, a los ruidos de los alemanes ya fui. Tienes que ir para otro lado. A otro lado. A los disparos de los alemanes. Y aquí no pongo una cámara para hacer una foto. Tengo que volver para donde los alemanes. ¡Los alemanes! Vamos a donde los alemanes. ¿Será por aquí? Por aquí no me deja ir. Ahora no me deja ir. Mira. Ah, sí, me deja. ¿Me deja? sí, me deja. A ver, los ruidos de los alemanes. Había que ir a interactuar más con los alemanes. Los alemanes estarían por aquí. Ay, me cago en la leche. Sí, ya veo que está muerto, pero... Ahora, a ver, y se pone... Y que se... Jolín, es que esto es milimétrico, ¿eh? Nada, que no me deja... Que no me deja... Seleccionarlo. ¡Ahí! Jolín, no te digo. Ay, es el amigo, por Dios. Qué pena más grande, tío. María es 1984. Hola, María. Mira, tenemos un cadáver. Ja. Bueno, tenemos más de uno, pero... No somos un cadáver. ¿Ahora qué? La tela roja. Pañuelo presentado. Pues no te diría yo que no. Que no fuera el preñador. La tela roja. Muy bien. Ahora, más papeles todavía. A ver, vamos a saquear al Apo. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever No, han sido los apart. alemanes. Yo no tengo nada que ver, Not even your own esto. mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Ay, me cago en la leche. No me digas que hay que correr otra vez. O le han pegado un tiro a la tía. Le han pegado un tiro. Venga, hombre, en serio. Ya se acaba el juego aquí. Si la han matado. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Idiot! Scheiße. Ya sabemos cómo se dice idiota en alemán. Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Idiot! Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Scheiße. Vámonos. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Madre mía. Acaba el juego aquí. Si la han matado, 2 horas de juego. I'm dying, I thought. But strangely Pues sí, enough, pues sí. I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand Espérate, que at no the se time. muere. Marta, mamá. Venga, vamos por mamá. Mamá, no, pues tiene que ser Marta. Marta. No, es te devuelvo. Marta, es Marta, te devuelvo. Tu alma, no me lo digas, verás. Marta. Te devuelvo. Lo que tengo. ¿Qué tienes? Tu aspecto, tu destino. Tu aspecto. No, no va a ser tu aspecto. Ah, pues sí. No estoy entendiendo esto.
I give you back your Uf. A ver, va a ser otra pesadilla esto. De esas que se despierta por la mañana. ¡Ah, qué asquito! ¡Ah, por favor! Dime que va a ser otra pesadilla. De esas que se despierta por la mañana y hace sol. Que teníamos que ir al lago y no hemos ido. Ahora veo, yo qué sé. No, a través de tus ojos. No. Tú ahora. Veo con mis ojos. Riñón, no, ojos. Ahora veo con mis ojos. A ver qué pasa. Ay, no. Ay, que es el espíritu de Marta. Ay. Ah, qué asquito, una muerta. Bueno, si él está muerto, qué cojones. Se lo lleva. Le faltaban las piernas. Le faltaban las piernas. ¿Qué es esto? Two sisters were destined to die. Ay, me cago en la Julia, leche. the first sister, and Martha. Estos son las marionetas. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still. Sí, que eran gemelas ya lo sabíamos. Por eso la madre la confundió con Marta. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same. Les expliqué que el destino de Marta pronto iba a ser el mismo y que sus juegos I serían didn't have inútiles. time for it. Que tenía The las manos war ocupadas was con la keeping guerra. me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. La marioneta no mueve la boca, es muy mal. Era un hilo solo más para añadir, o sea, un poco cutres. Rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. Uf, y el afilado de esa guadaña deja muchísimo que desear, también te lo digo. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Olin.
Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. ¿Era una pesadilla o no era una pesadilla? ¿Le pegaron un tiro o no? Mis cosas, objetivo actualizado. El entierro. 4 días después de la muerte de Marta. Vamos a ver. Objetivo el periódico. Las cartas del tarot. La dama blanca. Todavía no tenemos... Haz una foto de Marta. Dicen que fotografiar a las personas les roba el alma. Yo espero conservar el de... Ana, haz una foto a Marta. O sea que tenemos que ir a hacer una foto al cadáver. Hay que leer el periódico y... Lo de la dama blanca... No me digas. ¿Está validado o no está validado? O va a tener más cosas que hacer más en adelante. Y mis cosas. Habrán puesto mis cosas en algún sitio. Tengo que encontrar la carta del Apo y prepararme para el funeral. Requisitos. Vístete. Bien. Encuentra la carta del Apo y encuentra el bolso. Vale. Esos son nuestros objetivos. Por lo tanto, me parece un... Mira qué día más bueno soleado. Oh, maravilloso. Me parece un buen punto para poner aquí la pausa. A ver qué dice la silla, por curiosidad. Looks like Mother has been here all night with me. Or rather, with Martha. Vale, muy bien, sí, sí. She even left her medication behind. She can't live without that now. Maravilloso. Pero bueno, no. Sí que... Ya nos íbamos. Muchas gracias por la raid, Tricky. ¿Cuánto tiempo? Por cierto, y que no te pillo por ahí. Estamos celebrando la semana de Halloween. Toda esta semana vamos a jugar juegos de miedete. Hemos empezado hoy con con Marta is Dead. Y ahora mismo lo íbamos a dejar porque se ha levantado por la mañana. Y nos queda aquí un punto de guardado bueno, porque hemos estado mirando las misiones y bueno, más o menos las tenemos cumplidas al día. Nos han dado una nueva misión. El juego es un poco... Uy, continuar, guardar. El juego es un poco turbio. No sé si guardar a mano. No creo que haga falta. Hizo auto guardado ahora, ¿no? Bueno, le voy a dar a guardar por si. Guardar, venga, guárdame esto aquí. El juego es un poco turbio y además si no quise ni mirar nada, ni nada de nada para no hacerme spoilers, pero es bastante turbio. No sé qué pasará, no sé qué pasará. O sea que... nada, lo vamos a dejar aquí porque mañana continuaremos otra vez a las 9 de la noche como hoy. Esta semana empezaremos todos los días a las 9 de la noche. Y seguiremos a ver qué pasa con más misiones de este juego. ¿Qué más? Bueno. Después, os recuerdo, después de terminar este juego, que creo que por las horas de juego lo terminaremos como el jueves o una cosa así, me parece. Así calculado aproximadamente. Tenemos más juegos. Tenemos un juego turbio del que no os puedo decir nada. Que es muy turbio, ¿vale? Y muy raro y muy... Puedo decir... Bueno, sí, que friki, lo digo. Es friki. Pero va a ser juego digno de Halloween, ¿vale? Y tendremos también otro día un invitado especial para echarnos unos dúos a miedete y no ser yo solo el que se cague encima y que se cague alguien más conmigo. Así que desde esta habitación de... No sabemos ya quién es, si es Julia, es Marta o quién es esta tía. Me despido... ¡Hola, profe! Me despido de vosotros hasta mañana. Si queréis pasar un rato de
angustia o reíros de mi angustia. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Venga, chao a todos, un abrazo.